Hola, soy Erika Sánchez Rodríguez, de segundo de Ingeniería Civil, y estamos en la asignatura de Hidráulica e Hidrología para resolver el siguiente problema. El problema que vamos a resolver va a ser el 3.27 del libro 1, que dice así: una ciudad debe abastecerse con un caudal de 500 litros por segundo, mediante una tubería de fundición F igual a 0,03, diseñada según el esquema. Si en su extremo, el punto C, es preciso disponer de una presión de 3,5 atmósferas, calcular a. el diámetro necesario, b. la presión en el punto B y c. dibujar la línea de carga real y la línea piezométrica. A la derecha podemos ver el esquema del problema. En esta diapositiva tenemos todos los datos que disponemos para hacer el problema. Por un lado tenemos el coeficiente de fricción, el caudal, la presión en el punto C, las alturas en A, B y C y por último las longitudes de las tuberías. Primero vamos a resolver el apartado A, que es el diámetro necesario. Para esto es necesario aplicar la fórmula de Bernoulli, que es esta, y la vamos a aplicar entre los puntos A y C. Esta sería la fórmula de Bernoulli aplicada entre los puntos A y C. En el término del punto A, el término de la presión y de la velocidad se igualarían a cero, ya que la presión en el punto A es presión atmosférica y la velocidad, al ser un depósito, es prácticamente nula. Nos quedaríamos solo con la cota en A, que es 1300. En la zona de la parte C tendríamos la cota en C, la presión en C, que la hemos pasado a metros por columna de agua. También tendríamos el término cinético, que es el de la velocidad, y por último las pérdidas de carga entre A y C, que las pérdidas de carga entre A y C se resolverían con la siguiente fórmula. Esta es la fórmula de las pérdidas de carga entre A y C. Con los datos que hemos obtenido por el enunciado del ejercicio, podemos resolver la gran parte de esta fórmula, excepto el diámetro, que es lo que necesitamos. Entonces, se nos quedaría de pérdidas de carga entre A y C 16,1122 partido el diámetro elevado a 5. Entonces, en la fórmula de Bernoulli, que ya teníamos sustituida antes, tenemos que sustituir también el término de pérdidas de carga. Pero como podemos observar, tenemos dos incógnitas, la velocidad y el diámetro. Para resolver esto, ¿qué podemos hacer? Utilizar la ecuación de continuidad, que es esta, ya que disponemos del caudal, que como podemos observar es 0,5, ya que en vez de estar en litro por segundo, lo hemos pasado a litro por metro cúbico. Entonces se nos quedaría que la velocidad es igual a 0,636 partido diámetro cuadrado. Ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir el término de la velocidad que hemos sacado gracias a la ecuación de continuidad en la ecuación de Bernoulli sustituida. Y como podemos ver, ya solo tenemos una incógnita, que es el diámetro. Entonces lo único que tenemos que hacer es resolver. Y obtendríamos como resultado que el diámetro son 0,675 metros. Ya tendríamos el apartado A resuelto. Ahora vamos a pasar al apartado B, donde nos pide la presión en el punto B. Entonces lo que tenemos que hacer es, otra vez, aplicar la fórmula de Bernoulli, que como ya sabéis es la siguiente. En este apartado tenemos que aplicar Bernoulli entre los puntos A y B, no como en el anterior que lo aplicábamos entre los puntos A y C. Sustituyendo en la fórmula de Bernoulli obtenemos que la cota en A es igual a la cota en B más el término de la presión más la velocidad, que ya la sabemos del apartado anterior, ya que como sabemos la velocidad nos había dado que era 0,636 partido el diámetro al cuadrado, y al sustituir el diámetro hemos obtenido que la velocidad es 1,39. Y también se nos quedarían las pérdidas de carga entre A y B, así que también volveríamos a utilizar la fórmula de las pérdidas de carga. Para saber el valor de las pérdidas de carga, aplicamos su fórmula, que es la siguiente. Y como ya tenemos todos los datos, ya que el diámetro lo hemos obtenido en el apartado anterior, obtenemos un valor concreto de las pérdidas de carga entre A y B, que es 89,15 metros de columna de agua. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir el factor de pérdidas de carga en la fórmula de Bernoulli. Y como podemos observar, la única incógnita que tenemos es la presión en B. Entonces lo único que tenemos que hacer es resolver. Y obtenemos que la presión en B son
110,85 metros de columna de agua. Así que ya tendríamos el apartado B resuelto. Por último, vamos a resolver el apartado C, que es dibujar la línea de carga real y la línea piezométrica. Vale, como ya sabemos, la línea piezométrica son las presiones en cada uno de los puntos. La presión en B, que hemos sacado que es 110,85 metros de columna de agua, y la presión en C, que como nos dice el enunciado eran 35 metros de columna de agua. Ahora, para saber la línea de carga real, lo que sabemos es que es la línea piezométrica más las pérdidas de carga en ese punto. Es decir, para sacar la línea de carga en el punto, hasta el punto B, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es aplicar la línea piezométrica más las pérdidas de carga en el punto B, que son 89,15. ¿Qué pasa? Que no sabemos las pérdidas de carga del punto B a C. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, ya que la línea de carga real es una línea completamente horizontal que sale desde la lámina libre del depósito A. Como podemos observar, la línea azul es la línea piezométrica y la línea verde es la línea de carga real. Vale, entonces la línea piezométrica la hemos sacado desde el punto B, hemos sumado la presión en B. Y desde el punto C hemos sumado la presión en C. Vale, entonces ahora para sacar la línea de carga real, hasta aquí son 11, o sea, 110,85. Entonces lo que hemos hecho es sumar los 89,15 para obtener la línea de carga real. Como sabemos que es hasta aquí. Hasta aquí. Como sabemos, la línea de carga real es completamente horizontal, entonces, como sabemos las cotas en el punto B y en el punto C, de aquí a aquí, desde el punto B hasta el punto C, hay 50 metros, ¿vale? 50 metros. Entonces, 50 más 35 más una cota tiene que dar igual a 89,15 más 110,85. Es decir, que la suma de estos valores tiene que dar lo mismo que la suma de estos valores para que la línea de carga real sea una línea horizontal. Entonces, con eso sacamos que este valor, este de aquí, es 115. Entonces ya hemos obtenido la línea de carga real. Pues con este apartado hemos terminado el ejercicio y muchas gracias por verlo.